Hay objetos que parecen nacidos para pasar desapercibidos, pero en el silencio del tiempo esconden secretos que pueden cambiarlo todo. Un simple centavo. Frío. Oxidado. Olvidado en la palma de una mano. Puede ser la diferencia entre la moneda que usas para comprar pan y la pieza que un coleccionista estaría dispuesto a pagar con una fortuna imposible de ignorar. Porque en el mundo del Wheat Penny de 1945, nada es realmente común. Cada línea en el cobre, cada sombra en su superficie, cada pequeña imperfección industrial, puede ser la firma de un error que vale más que una vida entera. Y lo más inquietante es que probablemente ya has tenido uno frente a ti sin darte cuenta. La moneda parecía común, oscura, desgastada, olvidada en el fondo de una vieja caja metálica cubierta de polvo industrial, pero cuando la luz golpeó el cobre envejecido, algo imposible apareció frente a los ojos del coleccionista. Un pequeño detalle microscópico que convirtió un simple centavo de trigo de 1942 en una pieza capaz de destruir récords y alcanzar cifras cercanas a los 350,000 dólares en subastas privadas. Muchos la tuvieron en sus bolsillos durante décadas sin saberlo. Otros la limpiaron con productos químicos baratos y destruyeron para siempre una fortuna histórica. Y algunos aún podrían tenerla escondida dentro de un frasco oxidado en casa mientras escuchan este video. Porque detrás del Wheat Penny de 1942 existe una historia brutal. Una historia nacida en medio de guerra, humo tóxico, máquinas industriales gigantescas y errores mecánicos que jamás debieron salir de la casa de moneda. Bienvenidos a Channel Coin, donde las monedas olvidadas revelan secretos que el tiempo intentó esconder, y donde un simple centavo puede valer más que una mansión. El sonido metálico de las prensas de Filadelfia nunca se detenía en 1942. Estados Unidos estaba consumido por la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas trabajaban día y noche produciendo armamento, acero, cobre y municiones. Y precisamente por esa desesperación industrial nació uno de los periodos más peligrosos y fascinantes de la numismática americana. El cobre se convirtió en un material estratégico de guerra. Cada fragmento metálico tenía valor militar, y la presión extrema sobre las instalaciones de acuñación provocó desgaste prematuro en troqueles, errores invisibles y alteraciones químicas que hoy son auténticos tesoros forenses. La mayoría de las personas observan un wheat penny y solo ven una moneda vieja, pero un experto ve capas microscópicas de historia, ve oxidación progresiva, fracturas internas del metal, marcas de presión hidráulica, alineaciones imperfectas, duplicaciones mecánicas y rastros químicos imposibles de falsificar completamente. Eso es exactamente lo que hace tan aterradoramente valioso al Wheat Penny de 1942, correcto, especialmente cuando conserva el famoso brillo Red Luster original, ese resplandor rojizo intenso que sobrevive únicamente cuando la superficie jamás fue alterada por humedad, dedos contaminados o limpieza abrasiva. Y aquí es donde muchos destruyen accidentalmente miles de dólares. Escucha esto con atención absoluta. Jamás limpies una moneda antigua con químicos, pasta dental, bicarbonato, vinagre o incluso con un paño suave. Aunque parezca inofensivo, cada roce provoca microarañazos invisibles que eliminan la textura original del metal. Y bajo aumento forense, el daño aparece inmediatamente. Los coleccionistas profesionales pueden detectar una limpieza agresiva en segundos. La superficie pierde profundidad. El cobre refleja la luz de forma artificial, y el valor puede caer de cientos de miles de dólares a casi nada. Algunas de las piezas más valiosas de 1942 fueron encontradas precisamente porque permanecieron intactas durante décadas, sin tocar, sin pulir, sin químicos. Ahora imagina esto. Un trabajador regresa a casa después de un turno agotador durante la guerra, vacía monedas sobre la mesa de madera, y entre todas ellas aparece un centavo recién acuñado con una anomalía casi invisible, tal vez una duplicación ligera en las letras,
Tal vez una marca RPM producida por un regrabado defectuoso de la ceca, o quizá un error de alineación provocado por vibraciones industriales extremas dentro de la maquinaria. En ese momento nadie entendía lo que tenía frente a sus ojos, porque durante la guerra, las monedas eran simplemente herramientas de circulación, no reliquias históricas. Décadas después, esos pequeños defectos se convertirían en evidencia mecánica invaluable. Uno de los ejemplares más perseguidos es el Wheat Penny de 1942 con DDO extremadamente visible, el famoso Double Die Obverse. Este fenómeno ocurre cuando el diseño frontal recibe una doble impresión desalineada durante la creación del troquel maestro, y el resultado es escalofriante cuando se observa bajo ampliación. Las letras parecen temblar, los números muestran duplicación, y el rostro de Abraham Lincoln adquiere contornos ligeramente desplazados que parecen fantasmas metálicos atrapados en el cobre. Los coleccionistas avanzados pasan años buscando ejemplares auténticos porque muchos falsificadores intentan replicar el efecto artificialmente, pero las falsificaciones suelen fracasar bajo análisis microscópico. Las líneas auténticas de un DDO real tienen profundidad natural, flujo metálico coherente y patrones imposibles de copiar manualmente. Cuando un ejemplar auténtico aparece en estado mint state con brillo rojo original, el mercado numismático literalmente explota. Subastas privadas han llevado ciertas piezas excepcionales a valores cercanos a los 350,000 dólares, especialmente cuando poseen certificación profesional y conservación extraordinaria. Pero el verdadero terror para los coleccionistas comienza con algo aún más raro: los errores de transición metálica. Durante los años de guerra, la presión por conservar cobre llevó a experimentos industriales extremos. Las composiciones metálicas cambiaban constantemente, y algunos planchets incorrectos terminaron accidentalmente dentro de líneas de producción equivocadas. Eso significa que ciertas monedas de 1942 poseen características físicas anormales que solo aparecen bajo pruebas especializadas: peso incorrecto, respuesta magnética inusual, tonalidades alteradas por mezcla metálica, e incluso señales tempranas de corrosión zinc rot que décadas después destruyeron parcialmente algunas superficies. El zinc rot es especialmente brutal. Parece una simple mancha al principio, pero internamente consume la estructura metálica desde dentro, como una enfermedad silenciosa atrapada en el corazón de la moneda. Muchos ejemplares raros desaparecieron lentamente debido a almacenamiento deficiente, humedad, cambios extremos de temperatura o contacto con materiales contaminantes. Por eso los sobrevivientes en estado impecable son tan escasos. Cuando una moneda de 1942 conserva bordes definidos, líneas de trigo completas y brillo natural intacto, los expertos entienden inmediatamente que están frente a algo extraordinario, especialmente si proviene de Denver o San Francisco, donde ciertas variedades muestran RPM legendarios. El RPM, o Repunched Mint Mark, nació de un proceso manual extremadamente imperfecto. Antes de la automatización moderna, las marcas de ceca eran golpeadas individualmente sobre los troqueles, y si el técnico fallaba ligeramente en la posición, debía volver a marcar encima. Ese segundo impacto dejaba sombras metálicas diminutas alrededor de la letra, pequeñas cicatrices industriales convertidas hoy en evidencia histórica invaluable. Algunos RPM de 1942 muestran una D o una S parcialmente duplicada bajo aumento, y esas variantes pueden multiplicar el valor de forma salvaje. Pero aquí viene la parte más inquietante. Existen coleccionistas obsesionados que analizan miles de monedas durante años buscando un solo ejemplar perfecto, porque saben que la diferencia entre un centavo ordinario y uno extraordinario puede depender de una línea microscópica casi invisible, una grieta diminuta en el troquel, un desplazamiento leve en las letras, o un tono rojizo original sobreviviente bajo décadas de oxidación. Eso es lo que convierte esta búsqueda en una auténtica cacería forense.
Y aún así, millones de personas siguen ignorando completamente las monedas que tienen en casa. Frascos antiguos, cajones olvidados, colecciones heredadas, alcancías cubiertas de polvo. En cualquiera de esos lugares podría estar descansando un Wheat Penny de 1942, capaz de cambiar una vida entera. Pero el siguiente caso supera todo lo anterior, porque una variante extremadamente rara apareció décadas después con características tan extrañas que incluso expertos veteranos pensaron que era falsa la primera vez que la vieron. Una moneda cuya superficie parecía desafiar la lógica metalúrgica de la época y cuyo descubrimiento provocó investigaciones intensas dentro del mundo numismático. Y lo más perturbador de todo es que algunas personas todavía creen que más ejemplares siguen circulando ocultos entre centavos comunes. Pero para entender por qué esa moneda es considerada una de las anomalías más peligrosas y valiosas del Wheat Penny de 1942, primero tenemos que analizar el error que convirtió una simple falla industrial en una fortuna histórica. Un solo centavo puede parecer insignificante, pero hay objetos que no pertenecen al mundo de lo común. Objetos que cargan en su superficie la memoria oxidada de una época entera. Y el Wheat Penny de 1945 es uno de ellos. No es solo cobre envejecido. Es el último suspiro metálico de una guerra global que estaba terminando. Una moneda nacida en el borde exacto entre la destrucción industrial y el regreso a la paz. Pero lo verdaderamente inquietante no es su historia, sino lo que puede esconder bajo su superficie aparentemente ordinaria. Porque algunos de estos centavos han alcanzado cifras cercanas a los 330,000 dólares, no por su apariencia, sino por errores invisibles, condiciones perfectas y un estado de preservación casi imposible de encontrar. Y lo más peligroso es que todavía podrían estar circulando hoy en frascos antiguos, en cajones olvidados, en manos de personas que no tienen idea de lo que realmente poseen. Bienvenidos a Channel Coin, donde el metal cuenta historias que el tiempo no pudo borrar y donde un simple centavo puede convertirse en una anomalía histórica de alto valor forense. El año 1945 no fue un año cualquiera para la acuñación estadounidense. Fue el cierre de una era marcada por la guerra, el desgaste industrial y la producción masiva bajo presión extrema. Las fábricas trabajaban como si aún estuvieran en combate. Las máquinas no descansaban. Los troqueles estaban fatigados por millones de golpes acumulados. Y el cobre, aunque aparentemente estable, comenzaba a mostrar señales químicas de estrés interno. Cada Wheat Penny de este año es, en esencia, un registro físico de ese colapso silencioso. Una huella metálica de una nación agotada pero aún productiva. A simple vista, la moneda parece familiar. El rostro de Abraham Lincoln en el anverso, las espigas de trigo en el reverso, y una tonalidad que puede variar entre rojo brillante, marrón profundo o mezclas intermedias causadas por oxidación progresiva. Pero bajo esa apariencia común se esconde una batalla microscópica, una interacción constante entre cobre, oxígeno y tiempo, donde cada segundo modifica la superficie de forma irreversible. El Red Luster Original es el primer gran misterio de esta moneda. Ese brillo rojizo intenso que solo existe cuando el cobre permanece intacto desde el momento de su acuñación, sin contacto humano agresivo, sin limpieza química, sin alteraciones mecánicas. Cuando ese brillo desaparece, la historia visual de la moneda se rompe para siempre, y con ella gran parte de su valor numismático. Aquí es donde ocurre uno de los errores más devastadores en el mundo del coleccionismo. Nunca debes limpiar una moneda antigua, nunca con paños, nunca con productos químicos, nunca con métodos caseros, porque lo que parece suciedad es en realidad una capa de oxidación estabilizada, una firma natural del paso del tiempo, y al removerla, destruyes la estructura microscópica de la superficie. Bajo un microscopio, una moneda limpiada revela un paisaje de destrucción invisible, microarañazos aleatorios,
pérdida de textura original, alteración del flujo metálico y una superficie artificial que ya no corresponde a su estado histórico. En el mercado numismático, ese daño puede reducir el valor de una pieza excepcional a casi cero en cuestión de segundos. El Wheat Penny de 1945 es especialmente vulnerable a este fenómeno, porque fue acuñado en un periodo donde la composición del cobre y el control de calidad estaban bajo una presión extrema. La maquinaria de la Casa de la Moneda operaba sin pausa, los troqueles se reemplazaban menos de lo necesario, y las vibraciones industriales generaban pequeñas variaciones en cada golpe de acuñación. Esas variaciones son la clave del valor extremo en ciertas piezas, porque cuando el proceso falla de manera específica, nacen los errores más buscados por los coleccionistas. El double die obverse es uno de los más importantes. Una duplicación accidental del diseño frontal causada por un desplazamiento microscópico del troquel durante la creación del molde. En un Wheat Penny auténtico de 1945 con este error, las letras parecen tener sombra propia, los bordes del retrato de Lincoln muestran un eco metálico, y los números presentan una separación que solo puede verse bajo aumento. No es un efecto visual, es una huella física del error mecánico original. Cada uno de estos ejemplares es único, irrepetible, imposible de reproducir exactamente, y eso es lo que los convierte en piezas de alto valor extremo. Algunos de estos ejemplares han alcanzado cifras cercanas a los $330,000 en condiciones excepcionales, especialmente cuando conservan su superficie original sin contaminación química, y han sido certificados en estado mint state por expertos numismáticos. Pero los errores no terminan ahí. Existe otro fenómeno igual de fascinante, el RPM o Repunched Mint Mark. Este error ocurre cuando la marca de la ceca fue golpeada más de una vez sobre el mismo troquel, creando una superposición ligera que deja una sombra metálica alrededor de la letra. En 1945, este tipo de error era relativamente común debido al proceso manual de marcaje, pero encontrar uno en estado perfecto es extremadamente raro. Cada RPM es una huella de la intervención humana directa en el proceso industrial, un registro físico de un momento de precisión imperfecta. Pero lo que hace realmente peligrosa a esta moneda no es solo su rareza, sino su fragilidad química. El cobre de esta época reacciona lentamente con el oxígeno y la humedad, creando capas de oxidación que pueden alterar completamente su apariencia con el paso del tiempo. Un ejemplar que hoy muestra brillo rojo intenso puede transformarse en una superficie marrón oscura si no es conservado correctamente. Y esa transformación es irreversible. Los coleccionistas profesionales almacenan estas monedas en entornos controlados, sin humedad, sin contacto directo, sin exposición a contaminantes, porque saben que cada molécula del ambiente puede modificar el valor final de la pieza. El Wheat Penny de 1945 también presenta casos de variación tonal extrema, causados por almacenamiento inadecuado o exposición prolongada a materiales reactivos. Estas variaciones pueden parecer estéticamente interesantes, pero desde el punto de vista forense numismático, son señales de degradación estructural. Y aún así, algunos ejemplares sobreviven en condiciones casi perfectas, como si el tiempo hubiera decidido ignorarlos. Monedas que mantienen su textura original, su brillo intacto y su estructura metálica sin alteraciones visibles. Estas piezas son consideradas cápsulas de tiempo industriales, fragmentos congelados de la historia económica de la posguerra. Pero el verdadero misterio comienza cuando aparecen las anomalías más raras, aquellas que desafían incluso las explicaciones técnicas más avanzadas. Ejemplares con desplazamientos estructurales que no corresponden a errores comunes. Monedas que parecen haber sido golpeadas bajo condiciones completamente diferentes a las del resto de la producción. Estas piezas generan debate entre expertos, porque su origen no siempre puede ser explicado con certeza. Y en algunos casos la única conclusión posible es que el proceso de acuñación falló de una manera que aún no se comprende completamente.
Pero lo que ocurrió después del año 1945 cambió la forma en que el mundo numismático entendió los errores de producción, porque el siguiente año trajo consigo una serie de variaciones aún más extrañas, y una moneda en particular comenzó a aparecer en colecciones privadas con características que nadie esperaba encontrar. Una pieza que no solo desafía la lógica industrial, sino que abre la puerta a uno de los periodos más controvertidos en la historia del wheat penny. Y lo que está a punto de revelarse en el siguiente capítulo no es simplemente una variación de diseño, es una anomalía que hizo que expertos detuvieran subastas completas para reevaluar su autenticidad, porque lo que viene a continuación no debería existir en condiciones normales de acuñación, y sin embargo, existe. Hay momentos en los que una simple moneda deja de ser metal y se convierte en una advertencia del tiempo, una señal silenciosa que atraviesa décadas de historia industrial, guerra y olvido. Y el wheat penny de 1946 es exactamente ese tipo de objeto que parece inofensivo, hasta que lo miras con atención forense, porque lo que tienes frente a ti no es solo cobre envejecido, es el eco de una América que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, una nación cansada, reconstruyéndose, acelerando la producción como una máquina sin descanso. Y en medio de ese caos industrial nacieron errores, anomalías y condiciones de acuñación que hoy pueden valer más que una vida entera. Bienvenidos a Channel Coin, donde cada moneda es una escena congelada de la historia humana y donde lo invisible se convierte en fortuna. El año 1946 no fue un año común para la numismática. Fue el inicio de una transición brutal entre la economía de guerra y la economía moderna. Las fábricas de la Casa de la Moneda trabajaban con maquinaria desgastada por años de uso continuo. Los troqueles estaban fatigados, agrietados y sometidos a presión constante, y el metal, especialmente el cobre, comenzaba a mostrar reacciones químicas impredecibles. El wheat penny de ese año nació en ese entorno inestable, un entorno donde cada golpe de prensa podía generar una imperfección irreversible, una pequeña desviación mecánica capaz de transformar una moneda común en una pieza legendaria. A simple vista, muchos ejemplares de 1946 parecen ordinarios. Un retrato familiar de Abraham Lincoln, dos espigas de trigo flanqueando el reverso, y un color que va desde el rojo brillante hasta el marrón oscuro dependiendo de su exposición al aire. Pero bajo la superficie ocurre otra historia, una historia microscópica de oxidación lenta, flujo metálico y estrés industrial acumulado. Una historia que solo se revela cuando la luz atraviesa el cobre en ángulos específicos. El red luster original es uno de los elementos más peligrosos y valiosos en esta moneda. Ese brillo rojo intenso no es pintura ni acabado. Es la huella química intacta del cobre puro recién acuñado y sobrevive únicamente en monedas que nunca fueron tocadas, limpiadas o alteradas. Y aquí comienza el mayor error que comete el público general. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debes limpiar una moneda antigua con químicos, telas o productos caseros, porque lo que parece suciedad es en realidad una capa natural de oxidación protectora, y al eliminarla, destruyes la evidencia forense que determina su autenticidad y su valor. Bajo microscopio, una moneda limpiada revela cicatrices irreversibles, microarañazos que no se ven a simple vista, pero que destruyen la superficie original del metal. Y en el mercado numismático, eso puede significar la pérdida de cientos de miles de dólares en segundos. El wheat penny de 1946 es especialmente sensible a este daño, porque su composición metálica postguerra presenta una estructura más reactiva al ambiente, y cualquier intervención humana deja una firma química detectable para siempre. Pero lo verdaderamente fascinante comienza cuando aparecen los errores de acuñación. Durante este periodo, la maquinaria de la Casa de la Moneda estaba operando al límite de su capacidad. Los troqueles se agrietaban con facilidad. Las prensas vibraban por el desgaste acumulado, y los trabajadores tenían que reutilizar herramientas que ya no estaban en condiciones óptimas. De ahí nacen los famosos double die obverse,
donde el diseño frontal se imprime dos veces con un ligero desplazamiento, creando un efecto fantasma en las letras y números. En un Wheat Penny de 1946, auténtico DDO, las palabras parecen respirar. Las líneas del retrato de Lincoln se duplican con una profundidad inquietante, y el ojo entrenado puede ver la separación microscópica entre ambas impresiones. Este tipo de error no es decorativo, es evidencia directa de un fallo mecánico en el proceso de fabricación. Una huella irrepetible del momento exacto en que la presión del acero falló por una fracción de segundo. Y esa fracción de segundo puede valer más que un automóvil de lujo, o incluso una casa completa. Existen ejemplares excepcionales de este año que han alcanzado valores cercanos a los 340,000 dólares en condiciones extremas de conservación, especialmente aquellos certificados en estado Mint State con superficie Red Luster intacta, donde el cobre parece congelado en el tiempo. Pero el mercado no se detiene ahí, porque también existen los RPM, Repunched Mint Marks, errores donde la marca de la ceca fue golpeada más de una vez en posiciones ligeramente diferentes. En 1946, estos errores eran comunes debido al proceso manual de marcaje, y cada repetición dejaba una sombra metálica diminuta alrededor de la letra, como un eco físico grabado en el cobre. Los coleccionistas más avanzados buscan estas imperfecciones como si fueran huellas digitales industriales, porque no existen dos iguales. Cada una es única en toda la historia de la acuñación. Pero el verdadero peligro en esta moneda no es solo su rareza, es su fragilidad química. El cobre de esta época reacciona con la humedad del aire de forma progresiva, creando capas de oxidación que pueden destruir el brillo original en cuestión de años. Y una vez que el red luster desaparece, no hay forma de recuperarlo. Algunos ejemplares muestran también lo que los expertos llaman tensión de superficie irregular, un fenómeno causado por presión desigual durante el golpe de acuñación, que deja zonas ligeramente hundidas o elevadas en el metal, imperceptibles sin aumento óptico. Esto convierte cada moneda en un mapa físico del error humano industrial, un registro tangible de la imperfección mecánica de la posguerra. Pero hay algo aún más inquietante. En ciertos lotes de 1946 han aparecido variaciones de tonalidad extremadamente inusuales, cambios de color que no corresponden al envejecimiento natural, sino a interacciones químicas con almacenamiento inadecuado o impurezas en el planchet original. Estas variaciones pueden convertir una moneda común en una pieza de estudio extremo o en un objeto sin valor si el daño es demasiado avanzado. Y aquí es donde los coleccionistas experimentados se vuelven obsesivos, porque saben que la línea entre una fortuna y un simple centavo oxidado es microscópica. Una superficie intacta puede valer cientos de miles, mientras que la misma moneda, si fue limpiada o mal almacenada, puede no valer absolutamente nada. Es una paradoja brutal del mundo numismático. La belleza y la destrucción comparten exactamente el mismo origen. Cada Wheat Penny de 1946 es una batalla entre el tiempo y el metal, entre la química y la historia, entre el error humano y la preservación accidental. Y sin embargo, todavía hay piezas que esconden algo mucho más oscuro, variantes tan raras que incluso los expertos dudan de su autenticidad en el primer análisis, monedas que parecen haber escapado de las reglas normales de producción, porque en algunos casos el troquel no solo falló, sino que dejó una firma estructural completamente diferente a todo lo conocido. Y esa anomalía específica fue la que abrió la puerta a una investigación más profunda sobre otros centavos de la misma década, incluyendo piezas aún más misteriosas que surgieron en años posteriores. Pero lo que ocurrió después de 1946 cambió por completo la forma en que los coleccionistas entendieron el valor del error. Y lo que descubrieron en el siguiente año de producción no solo sorprendió al mercado, sino que provocó una de las mayores controversias en la historia del Wheat Penny. Porque lo que viene a continuación no es una simple variación, es una anomalía que desafía lo que la Casa de la Moneda creía imposible en ese momento,
y su origen aún hoy sigue generando debate entre los expertos más avanzados.